Entonces lo voy a poner aquí. Emisor, base, colector. Y como podemos ver acá, el emisor se conecta con la base. Entonces voy a poner un cable para unir esos dos. Entonces podemos ver aquí que el emisor del uno va a la base, el emisor a la base del otro, ¿no? Como pueden ver aquí, el emisor de un transistor va a la base del otro transistor. Donde se unen esos dos puntos, este cable café, ahí va una resistencia de 100 ohmios a tierra negativo. Entonces vamos a ver que una resistencia de 100 ohmios es café, por ejemplo, negro café. Entonces vamos a ponerle ahí para que este punto, como ven aquí, se vaya a negativo. Y ya hemos conectado esta parte en donde se une emisor con base y va a negativo. Hay que tener un orden al conectar, ¿no? Este sería el transistor 1 y este sería el transistor 2. Entonces transistor 1, transistor 2, para que nos vayamos a confundir. Luego viene una resistencia de un K, que es café negro rojo, que es una resistencia de la base de aquí. Estoy cogiendo una resistencia de la base del transistor 1 a algún lugar de la placa, ¿no? Del protoboard. Entonces de la base, como podemos ver ahí, de la base del transistor 1, la base que es la pata de la mitad, la patita del pin de la mitad, a la resistencia café negro rojo, ¿sí? Que sale de aquí, para conectar hacia un punto donde va el LDR a negativo. Si ven, va a negativo. Entonces le pongo a negativo y a ese punto. Entonces, como podemos ver aquí, va a negativo y de ahí va a ese punto. En ese punto hay un potenciómetro. En este caso dice 1 mega, pero estoy poniendo de unos, no hay problema para variar la corriente. Estoy poniendo de unos 100K, al menos unos 100K en vez de 1 mega. Y le ponemos en ese punto, vamos a ponerle ahí, vamos a poner esto más atrás. Y voy a ponerle la patita, cualquier patita, la derecha o la izquierda, no el pin, ¿no? El pin derecho o izquierdo. Estoy haciendo el pin derecho hacia ese punto donde está la fotocelda y la resistencia que va en la base. Y el punto de la mitad del potenciómetro lo voy a llevar, ya hemos conectado esta parte de aquí, ¿no? Y el punto de mitad a un diodo que va en paralelo con este relé que ven aquí, la bobina de este relé, y ahí van los 9 voltios. Voy a coger un diodo y le voy a poner a positivo, que hay un diodo, y le voy a poner a positivo. Vamos a poner a positivo y la otra patita al relé. Entonces vamos a hacer eso. Este va al positivo y está en paralelo, si ven, el diodo está en paralelo con la bobina del relé. Como es bobina, no importa si cojo este amarillo o este amarillo de la bobina. Y le voy a poner en positivo en paralelo con el diodo, ¿no? Acaba la carga en los cables negros. En los cables negros va la carga.
Voy a coger y voy a conectar en paralelo. Está la bobina del relé, ¿no? Voy a poner en paralelo la bobina de este relé. Entonces, como pueden ver ahí, quedaría la raya del diodo al positivo. Miren, la raya del diodo a positivo, esta línea roja, y el negativo pues en paralelo, como podemos ver aquí, al relé. Hemos conectado esta parte de aquí. Como ven, el potenciómetro, la patita de la mitad del potenciómetro va positivo. Entonces cojo un cable, cojamos un cable rojo, y mandemos la patita del potenciómetro de la patita de la mitad, ¿no? De la patita de la mitad del potenciómetro mandemos positivo. Entonces he conectado este punto que va de la patita de la mitad de este potenciómetro a positivo, ¿verdad? A positivo de la batería, que este va a ser el positivo de la batería. Los que no saben cómo funciona un protoboard, en los cursos podemos enseñarles, indicarles ahí cómo funciona el protoboard. Una vez que está aquí, que ahorita el objetivo es más armar esta parte del circuito, ya tenemos conectado, verificamos el potenciómetro, sus terminales, una patita del potenciómetro queda libre, que es lo que estaba verificando, ¿no? Y como está en paralelo, hay un punto que quedó aquí. Si ven, este punto de aquí tiene que ir al colector del primer transistor acá, al colector del primer transistor. Entonces vamos a usar un cable para enviar este punto que vemos aquí al colector del transistor. O sea, este punto que ven aquí es este de acá. Déjenme ponerle bien ahí. Entonces este punto que vemos de acá, este de aquí, estoy señalando este punto, que desde este punto va al colector del primer transistor. Entonces vamos a ponerle en la primera patita, en la última patita del transistor. Recordemos que visto de frente, la primera patita es emisor, la segunda es base y la tercera es colector de un transistor 2N3904 NPN, se activa con positivo. Bien, entonces ya hemos conectado esta parte de acá. Hay que conectar también al colector del otro transistor, si ven, un cable que vaya desde la patita 3 del otro transistor a ese punto. Entonces voy a coger un cable y voy a poner del colector del segundo transistor, el colector del segundo transistor, a ese punto, a este punto que vemos aquí. Entonces una vez que ya hemos conectado esto, ya sería de unir, aquí como ven en los protoboard, no hay, en la hilera de energía no hay una conexión entre la parte de arriba y la de abajo, por lo que voy a poner un puente para cerrar circuito del negativo, ¿verdad? Entonces aquí el negativo se tiene que cerrar para poder poner la batería en estos dos puntos, el negativo y el positivo, en estos puntos de aquí. Y el relé lo que va a hacer es prender este foco, o lo que iría aquí en el árbol de Navidad, ¿no es cierto?
este circuito lo único que tendríamos que poner es esta conexión de las luces. En este caso es la luz que vemos aquí. Si yo cierro estos dos puntos, como podemos ver aquí, voy a enchufar. Miren lo que pasaría en este foco. El blanco es aquí en Ecuador, el blanco es neutro y el negro es fase. En la fase, miren qué pasa si es que yo uno estos dos terminales, miren. Es muy útil y con una batería, ¿no? Estamos viendo que hemos usado una batería. El potenciómetro que ven aquí es para que ustedes puedan regular a la luz que quieren, a la luz del día que quieren que se active, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque la misma luz incide en el sensor. Entonces, mira, si la misma luz incide en el sensor, pues va a pasar un parpadeo. Porque se va a accionar y la luz le va a activar al sensor, ¿no? Entonces hay que separar este por un lado y este por otro.